tal como hablamos la vez pasada, se aprobaron en el Senado los dos proyectos de ley. El tercero entró el viernes pasado, que es el de pesca en diputados, que ya están en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados los dos proyectos y tienen fecha para la semana que viene para hacer la reunión, donde esperamos que también rápidamente tanto el Consejo como la Plataforma Continental Argentina tengan la aprobación y en la próxima sesión de diputados ya tengamos esas dos leyes y la media sanción del proyecto que aumenta las penas y las multas respecto de la pesca ilegal en mar argentino. Recién yo venía, antes de entrar al Zoom, viendo la exposición de nuestro jefe de gabinete, de Santiago Cafiero, que estaba haciendo, y veía que había preguntas sobre este tema, sobre el tema de las 200 millas, la pesca ilegal y la actitud que tuvo el gobierno argentino por primera vez en mucho tiempo de ir a capturar a los buques que estaban ilegalmente pescando en nuestras aguas. Les voy a, mientras que termina de ingresar la gente, sugerir que miremos, no les voy a sugerir, sino que lo van a tener que mirar, no van a tener más remedio, un pequeño video de 1 minuto que hicimos esta semana, porque justo esta semana hay dos teorías, pero bueno, sería una de las teorías, dice que esta semana se cumplían los 500 años del descubrimiento de las Islas Malvinas. Hay otra teoría, siempre hablando de nuestra mirada, porque Reino Unido tiene una posición distinta, la otra sería en el mes de noviembre, diciembre, sería a fin de año. Pero bueno, como este año se juntan dos eventos enormes, 500 años del descubrimiento y 200 del izamiento de la bandera, hicimos este video sin precisar la fecha del primero, y sí, precisando el del segundo, y estamos planificando una mega exposición sobre Malvinas para noviembre. Esperemos que ya se haya levantado la cuarentena y todo eso, y que seguramente los invitaremos a todos ustedes a que participen y estaremos. ¿Podemos ver el video? Bueno, nos encantó, nos gustó muchísimo a nosotros, espero que ustedes también. Pero bueno, estuvieron muchísimo en las redes, también gracias al apoyo de Ernesto y de Edgardo, Alicia, así que, bueno, es una forma de difundir y volver a malvinizar, porque todos estos temas estaban casi ocultos. Esta semana, increíblemente, recibí una carta de un geólogo, que es el presidente de la Asociación Geológica Argentina, porque hasta tal punto es nuestra diferencia de mirada respecto de Reino Unido y de concepción, que me mandó una exposición que él hizo y una declaración de la Asociación Geológica Argentina, donde los británicos dicen que las Malvinas se desprendieron del África. Ya no estamos hablando de que no diferimos de lo que pasó hace 500 años, sino que diferimos de lo que pasó hace millones de años. Y por supuesto nuestra mirada, y él tiene pruebas concretas y muy fuertes de que las Malvinas eran parte y se desprendieron del continente americano. Pero bueno, hasta ese punto llega la diferencia y los argumentos falaces del otro lado para tratar de justificar de alguna manera algo que es injustificable, que es el colonialismo. Bueno, le vamos a dar la palabra entonces primero a Eduardo. La idea es que tendrá 1 hora cada uno. Estamos empezando muy puntual, así que es posible hacerlo. Y que una parte sea la intervención de Edgardo, después preguntas con Edgardo,
y después haríamos la parte de Ernesto y la intervención de Ernesto. Para no tener que cortar en el medio, yo los presento a los dos, son conocidos por todos y todas que están aquí en el curso, pero aparte de conocidos, queridos, los presento, los dos son grandes amigos, aclaro aparte, pero Edgardo es escritor, periodista y guionista, los dos son excombatientes de Malvinas, lo cual nos llena de orgullo que participen en el curso y que sigan, algunos me dicen no excombatientes, ¿te acordás, Ernesto? Creo que en una reunión que tuvimos, cuando dije excombatientes, dijeron no somos combatientes. Me corrigieron, así que diríamos que son combatientes de Malvinas, autor del libro Iluminados por el Fuego, Edgardo, y las otras islas, fue secretario general, vicepresidente y presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina, es presidente del Grupo por la Soberanía, corresponsal en la Argentina del canal Telesur y de la cadena Telemundo, recibió el premio de Derechos Humanos Azucena Villaflor, me acuerdo, en 2012, ¿no? Se desempeña actualmente y es el culpable de la recuperación del Museo de Malvinas, que queremos tanto, amamos tanto, que inauguró Cristina allá en el 2014, y que seguimos apostando a que sea un centro de memoria y de proyección hacia el futuro. Ernesto, combatiente también, secretario de Derechos Humanos del CECIM de La Plata, fue presidente de la Comisión de Excombatientes de Malvinas durante la presidencia de Cristina entre el 2012 y 2015, es miembro de la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y del Consejo Directivo del Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata. No le sacamos más tiempo y le pedimos a Ernesto, entonces, a Edgardo, perdón, que comience. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tu generosidad. Saludo también a Ernesto, a Alicia Castro, a Uriel, que es un gran activo y gran compañero también de luchas. Sé que está por ahí también Mario Volpe, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, gracias a todas, a todos, a todes en esta posibilidad de poder charlar. Estamos aquí en el Museo Malvinas, en este lugar tan emblemático, tan especial para mí, para lo que significa para todos los argentinos esta historia, este sitio tan especial como es el espacio de la memoria, la ex-ESMA, que marcó un camino yendo hacia el futuro en lo que significa esta lucha de la verdad, de la memoria y la justicia. También para mí es una emoción especial y particular estar hablando en el Instituto Patria, porque cuando yo fui a Malvinas quería ser agrimensor, volví de Malvinas cuando era prisionero de guerra en un barco que la prensa argentina decía que estaba hundido, y para mí fue una gran decepción y una gran mentira. Y ahí me empezó a generar la curiosidad del periodismo, y apenas volví empecé a estudiar fotografía. En marzo del 83 estaba estudiando periodismo en Rodríguez Peña 80. No sé si tiene alguna concatenación, pero ahí funcionaba donde hoy es el Instituto Patria, el Círculo de la Prensa, y en las oficinas de Cristina fue una de mis aulas. Y realmente me genera mucha emoción porque fue parte de un camino de lucha que en aquel tiempo fue un poco individual. Como después aprendí de Héctor Oesterheld, que hace pocos días se cumplieron 101 años de su nacimiento, no existen los héroes individuales, existen los héroes colectivos, y a partir de ese mensaje y de ese entender empezamos también a reconstruir, porque mi primer camino con Malvinas fue tratando de exorcizar mis propios fantasmas, que fue contar la problemática de lo que significó el estrés postraumático, la posguerra, y el gran tema que marca aún hoy a los excombatientes, que es la problemática de los suicidios. En el 93, cuando escribí Iluminados por el Fuego, para mí era cerrar un camino. Nunca pensé que iba a ser un camino que iba a generar un punto de debate y de desnudar, más allá de lo que significa la gesta de Malvinas, de los que nos sentimos orgullosos de haber estado en nuestras islas en el año 82, lo que fue esa dictadura cívico-militar, lo que marcó también la otra parte de la historia que ellos apenas volvimos nos quisieron hacer esconder, nos quisieron hacer olvidar, y que seguramente Ernesto va a explayarse, y es parte de esta complementación que seguramente vamos a tener a lo largo de estas 2 horas. Pero lo cierto, la verdad, lo real es que ellos no querían hablar de la situación compleja y difícil que padecimos los excombatientes, más allá de nuestra reivindicación histórica, de nuestra lucha por la soberanía de las Islas Malvinas, y bueno, de alguna forma también marcó un camino a una construcción colectiva sobre la causa
y esta pertenencia que tenemos con las islas, pero también con esa parte humana, con la problemática de lo que significó esos abusos de autoridad, lo que significó ese maltrato, que fue parte de esa continuidad, de esa construcción de lo que fue el gobierno cívico-militar, y de alguna forma ahí se abrió una visibilización de ese silencio que quisieron también hacer callar y esconder por parte de los gobiernos de turnos en aquellos días, y particularmente no le daban esa oportunidad o no tenían esa posibilidad a los centros de excombatientes. A partir de ahí empezamos a tener contactos con otros centros de excombatientes. A mí me pasó que trabajando en el año 99 pude y tuve la posibilidad de volver a Malvinas como periodista y a la vez como excombatiente, en ese primer grupo de argentinos que volvían después del conflicto bélico a nuestras islas, tras la detención de Augusto Pinochet Ugarte en el Reino Unido, y que le daba la posibilidad de una negociación a la Argentina para que los vuelos de LAN pudieran aterrizar y pasar y pedir permiso, como corresponde al gobierno argentino, para ir a nuestras islas. Y en esa visita, que primero fue para trabajar y cubrir las notas, de a poco empezamos a generar ruido con la prensa y terminamos justamente generando un gran debate, porque la mirada que yo planteaba de Malvinas, de esta construcción colectiva que muchos nos trataron de querer o decir que victimizamos cuando tratamos de humanizar también esa parte de la guerra que marcó secuelas y marca todavía secuelas en lo que es el estrés postraumático, también empezó a generar una construcción y otra alternativa de empezar a mirar y empezar a denunciar lo que nos fue pasando. Sin duda que el menemismo, con los ositos Winnie the Pooh, con todo lo que planteaba la política del gobierno de Carlos Saúl Menem en los años 90, marcó también una política de desmalvinización, ese paraguas, esa aproximación, ese acercamiento que se planteaba con el Reino Unido, también hizo mucho daño a lo que significó la lucha de la causa Malvinas, y que de alguna forma quiso, a partir de ese vínculo y esas relaciones carnales, marcar una situación de entrega que después lo visibilizaríamos o lo viviríamos con el gobierno de Mauricio Macri. Lo real es que cuando aparece y llega Néstor Carlos Kirchner al gobierno, marca una nueva alternativa y marca un camino con relación a lo que fue la causa Malvinas y a lo que fue la construcción de la causa Malvinas. Para Iluminados por el Fuego, la ayuda, la participación, la colaboración del expresidente fue fundamental. Nosotros volvimos a las islas con Tristan Bauer, con el actual ministro de Cultura, en primer lugar para ver todo lo que se iba a desarrollar con relación a la filmación, y paramos justamente en la provincia de Río Gallegos cuando él era gobernador. Después, cuando volvimos a filmar en el año 2003, ya él era presidente de la Argentina, y también nos daba la alternativa y la posibilidad de filmar en la provincia de Santa Cruz. Nosotros, gran parte de las batallas que se filmaron de Iluminados por el Fuego se hizo en Puerto San Julián, en donde las Fuerzas Armadas se negaban, por lo que planteamos como guión y como parte de la construcción de la película, colaborar, y en una actitud que para mí era extraña, y la planteábamos con el propio ministro Bauer, porque como no venían los camiones de las Fuerzas Armadas, ordenó pintar los camiones recolectores de residuos de toda la zona, y durante el día juntaban basura camuflados militarmente, y a la noche trabajaban como extra en la película. Pero esas osadías y esas transgresiones, que Daniel Filmo seguramente la sabe mejor que yo, porque apenas asumió como ministro de Cultura, se fueron a la provincia de Entre Ríos a solucionar el conflicto de los docentes, y era parte de esas actitudes que desconcertaban, pero que de alguna forma marcaban esa luz, de esa alternativa de lo que fue la construcción mirando a esta Argentina, pero también a esa patria grande, y particularmente a lo que significó la causa Malvinas, y ahí empezó todo un proceso de malvinización, de una construcción que fue importante en lo que significa esta reivindicación de nuestras Islas Malvinas. Nosotros aquí en el Museo Malvinas, y después voy a desarrollar justamente lo que estamos haciendo, pero me parece que es importante esta introducción porque nos da pie a explicar por qué tenemos que sentirnos orgullosos de este espacio que está aquí en el sitio de la memoria, y que fue parte también de una osada decisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo cierto es que a partir de esa construcción de malvinización, de lo que significó también mirar hacia la patria grande, acá tenemos a una embajadora que yo la conocí, empezamos a charlar en Caracas, en un encuentro cuando empezaba mis tareas para la cadena Telesur, y de alguna forma también esa mirada de entender que Argentina no solamente era la que reclamaba nuestras Islas Malvinas, sino que era parte de esta América toda, y que
como dicen los excombatientes y los compañeros del CECIN, y como parte de la consigna que tenemos los excombatientes, volveremos a Malvinas de la mano de América Latina, nosotros empezamos a trabajar y a construir desde esa mirada también esa posibilidad y esa alternativa de lo que significó la construcción y nuestros derechos soberanos, solamente de alguna forma desconocido por algunos sectores de intelectuales que se lo plantearon durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo cierto es que ese proceso de construcción también fue un camino muy difícil para los excombatientes, donde indefectiblemente, más allá de la transversalización, de lo que significan las distintas miradas, hay tantas miradas de Malvinas como excombatientes, hay dos posiciones muy claras, aquellos que son parte de ese negacionismo, de lo que significó la dictadura cívico-militar, que quieren ocultar todo lo que se planteó y se debatió por aquellos días, y después los que trabajamos en la construcción de un relato que sea todo lo que significó, no solamente en 1982 y todo lo que significó el conflicto bélico de Malvinas, sino también esa parte humana que para nosotros es fundamental y que justamente estamos de alguna forma desarrollando y analizando en esta charla. En ese proceso de construcción también nos fue muy difícil hasta el vínculo con los organismos de derechos humanos. Para la mayoría de los organismos de derechos humanos, más allá de esa relación que uno tiene de mucho afecto con las madres, con las abuelas de Plaza de Mayo, que lo hemos charlado tanto con Eve de Bonafini, con Tati Almeida, con Ora Cortiñas, con Estela de Carlotto, había cierto desconcierto en lo que significaba la palabra excombatientes, lo que significaba la palabra Malvinas, y era preferible tenerlos distanciados que poder hacernos partícipe también de esa lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Con Ernesto Alonso, gracias a algunos referentes como en aquellos días el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, como así también Charlie Pisoni, por ejemplo, recién los excombatientes pudieron participar de un acto, un 24 de marzo, y decir nuestras verdades y nuestras posiciones en el año 2010. Es decir, que tuvimos que esperar casi 30 años para poder plantearnos y ser partes y protagonistas activos de esa construcción y de ese proyecto. Para nosotros, el 24 de marzo del año 2010, en ese escenario donde lo compartimos con Ernesto Alonso, con Mario Volpes y con otros compañeros de Malvinas, fue sin duda una bisagra en esta lucha por la verdad, la memoria, la justicia y la soberanía de la causa Malvinas. Sin duda que el rol que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner para nuestra construcción, para nuestros reclamos, fue fundamental. Los 30 años del conflicto bélico, ese acto que tuve la suerte también de participar en la ciudad de Ushuaia, donde Cristina Fernández de Kirchner dice concretamente: hoy Malvinas ha dejado de ser una causa de los argentinos para transformarse en una causa global de América Latina. Marcó un camino que dio algunos indicios de lo que iba a pasar después. Ella, el 5 de marzo, anuncia que se va a construir en este predio el Museo de Malvinas. Sin duda que fue una decisión osada en ese tiempo en donde era difícil con relación a lo que significaba la resistencia de gran parte de los excombatientes y gran parte de esa mirada castrense que había resistiendo justamente la transformación que estaba teniendo los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, pero para los que entendíamos ese mensaje, sin duda que fue un antes y un después. La construcción de este museo, que fue inaugurado el 10 de junio del año 2014, en este lugar, que marcó no solamente hablar sobre lo que nos pasó en 1982. Este museo, que tiene 590 metros cuadrados, habla de estos 500 años de historia que planteaba recién y que contaba Daniel Filmus, que marca justamente que hace pocos días, según decían algunos historiadores, el 28 de julio, 500 años del avistamiento por primera vez de nuestras Islas Malvinas, pero también este año que es muy particular para el museo, porque tenemos una de las 7 banderas que flamearon en el año de 1966 por parte de los Cóndores, y que en este año belgraniano, el día 6 de noviembre, seguramente complementándonos con todo lo que estamos haciendo en el museo y que queremos hacer con Daniel Filmus, y con lo que tiene que ver la Cancillería Argentina en una de las aristas o de los objetivos que teníamos como parte de esta construcción colectiva que estamos haciendo. Se van a cumplir 200 años del izamiento por primera vez del pabellón patrio en nuestras Islas Malvinas, y queremos también hacer un gran homenaje, un gran año de cierre belgraniano justamente con esa bandera, y con esta bandera que es la más importante junto con la de Plaza de Mayo, que está flameando todos los días, y que cuando asumí no teníamos bandera.
Por suerte hoy tenemos 3 banderas, gracias al ministro Bauer, gracias al Estado argentino, que flamean con mucho orgullo este museo marcando, ¿no? Como un faro, y como ese faro que estaba apagado y que también volvimos a encender, que habla de la verdad, de la justicia y la soberanía, y que cuando uno pasa por la General Paz o por Lugones, lo ve encendido todas las noches o ve flamear nuestra bandera argentina. Entonces me parece que esa perspectiva, esa inauguración de ese museo que marcó un camino que no solamente reivindicaba la causa Malvinas, sino que era una construcción a partir de esta iniciativa de la expresidenta de construir un relato de todo lo que es Malvinas como parte de esta pertenencia en lo que tiene que ver con la identidad, con la causa, con lo que es este sentimiento que tenemos el pueblo argentino, ¿no? Malvinas, desde esa pertenencia que uno ve en que cada pueblo, cada ciudad, por más pequeña que sea, tiene su monolito, su plaza, su escuela, su calle, su homenaje a los caídos, a lo que significa Malvinas, pero también cuando uno va a los estadios de fútbol, las hinchadas tienen esa bandera, o esos murales que también hablan sobre Malvinas, o los cantantes de rock, de los cuales también nosotros queremos trabajar y estamos planificando hacer un ciclo sobre Malvinas y el rock, junto con el Museo Nacional, para poder trabajar y justamente reivindicar toda esa mirada y esa pertenencia que ha dado la música de nuestros artistas con relación a la causa Malvinas, o cuando uno va y ve los sindicatos que tienen el dibujo de nuestras islas en sus remeras o en sus usos, como parte de una pertenencia y de una construcción colectiva, que es lo que a mí me planteó y me dijo el ministro Bauer cuando me propuso ser director del Museo Malvinas, que hagamos un museo que sea para todos, desde nuestra causa, desde nuestros principios, desde nuestras convicciones, pero que sea un punto de encuentro y un punto de debate. Este museo que hoy nos tiene activo y que no hemos dejado de trabajar a pesar de la pandemia, porque apenas comenzó la pandemia, junto con el Ministerio de Educación, con el ministro Nicolás Trota y el ministro Tristan Bauer, se decidieron rescatar 1000 impresoras, de las cuales teníamos 500 que estaban abandonadas en el correo argentino, y estamos haciendo desde los primeros días de mayo máscaras para tratar de salvar vidas. Ya se hicieron más de 60.000 máscaras que fueron distribuidas a los hospitales, al PAMI, a los centros asistenciales, a los comedores sociales que se están abasteciendo y que estamos tratando de acompañar de alguna forma con esas impresoras que estaban abandonadas y que seguramente, como lo plantea el ministro Nicolás Trota, en una segunda instancia, cuando se decida iniciar el ciclo lectivo, esas máscaras van a tener que acompañar y proteger a los docentes. Pero también tiene que ser un punto de encuentro en donde, por un lado, en pocos días más estamos inaugurando un mural que ha hecho la Cancillería Argentina con COPLA, con nuestro mapa de la plataforma marítima austral desarrollada y ampliada por parte de esa resolución de Naciones Unidas de marzo del 2016, que le da esa ampliación de superficie en 1.700.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, y que da justamente esta alternativa de dar lo que recién escuchábamos cuando estábamos iniciando nuestra conversación con Alicia Castro, lo que tiene que ver con esa mirada hacia el mar que tenemos que tener los argentinos, en esa duplicación de superficie que hay de territorio marítimo con relación al territorio continental, y que tiene reservas de la pesca, más que nada en este tiempo, y que a las Islas Malvinas le ha dado con sus regalías pesqueras ser el segundo país con mayor ingreso per cápita del planeta, con $122.000 por año, que se han recaudado desde el 1983 al 2015 más de $167.000 millones en lo que significa esas regalías pesqueras, y que va a significar fondos que podrían haber sido tranquilamente para dar esos platos de alimentos a los sectores más vulnerables de la Argentina, para construir hospitales, escuelas, o para ayudar en este tiempo complejo de pandemia, y que es parte de esa estrategia con relación a lo que es la cuestión Malvinas, y que extraordinariamente lo está construyendo y haciendo Daniel Filmus desde la Secretaría de Malvinas con todo su equipo. Entonces me parece que es un tiempo de ir construyendo lo que es esa pertenencia con distintos actores. Nosotros no vamos a cambiar el eje de lo que significó esa consigna que nos dio la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en aquel momento, de lo que tiene que ser este lugar de pertenencia del pueblo argentino, desde este lugar y de este espacio, en lo que tiene que ver el relato de estos 500 años de historia
con lo que es desde la Carta de San Martín a las plazas de las 3 plazas donde están la plaza del 30 de marzo del 83, la del 2 de abril, pero también esa plaza de lucha por la verdad, de la memoria y la justicia de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, en donde está nuestro homenaje a los caídos de las Islas Malvinas, y en donde también trabajamos en lo que significa la reivindicación histórica de lo que quisieron desde la gestión de Mauricio Macri tratar de esconder y de olvidar. Mauricio Macri durante su gobierno decía que nunca entendí los temas de un país tan grande como este, las Malvinas, que para su mirada las Islas Malvinas sería un déficit adicional en lo que tiene que ver con los gastos económicos. Y dentro de esa coquetería que tenía Mauricio Macri con el Reino Unido, una de las cosas que se hizo durante la gestión anterior en lo que es la línea de tiempo, que nosotros ya inauguramos junto con Daniel Filmus y con los ministros Bauer y Trota el 10 de junio pasado, se había sacado las invasiones inglesas como parte del relato histórico que tenemos y que debemos tener los argentinos, sacó la vuelta de obligado, se había escondido al gaucho Rivero, pero fundamentalmente aún me cuesta entender por qué la gestión anterior sacó la resolución 2065 como parte de lo que tiene que ser esta postal y este ingreso que se tiene al Museo Malvinas, algunos detalles que vamos a agregar, donde se ve de lo que significa el Papa Francisco, y que es una de las fotografías que falta y que está ausente, pero también esta actualización que nos llevó hasta el 10 de diciembre pasado, en donde Alberto Fernández fue muy claro y muy taxativo en lo que significa la política con relación a las Islas Malvinas. Hemos trabajado en la sala prólogo, que también se había sacado todo lo que tenga que ver con lo político, particularmente en este proceso de integración y de construcción regional que se había planteado con relación a las Islas Malvinas y que tanto daño se hizo por parte del gobierno de Mauricio Macri, que hoy va a estar y que se está justamente actualizado hasta nuestros días, y estamos trabajando por estas horas, en donde también va a tener actores como el canal Encuentro, el canal Paca Paca, Educar, y también el Ministerio de Educación como parte del equipo de trabajo, la reconstrucción de la sala Paca Paca, que se sacó, que desapareció, y que nosotros estamos trabajando en este tiempo y estos nuevos desafíos con esta pandemia, en lo que viene como museo, en lo que tiene que ver con lo virtual, en lo que tiene que ver con lo que son todas las nuevas tecnologías y lo que vamos a desarrollar, y estamos trabajando en un equipo de trabajo todo lo que es agosto y septiembre para que el 2 de abril del año que viene podamos inaugurar la nueva sala Paca Paca con juegos virtuales y con toda una actividad que va a estar y va a tener como principal protagonista a Samba, donde tengan los juegos para los más pequeños, donde podamos tener también un comedor para que haya un merendero para aquellos sectores que tengan dificultades y que de a poco vayan viniendo al museo cuando podamos trabajar y entender los protocolos, y estamos desarrollando todo un proyecto de juegos digitales que van a estar en los celulares, que van a estar en las tablets que también tiene el museo, y que vamos a darle como alternativa para que cuando vengan al museo y recorran el museo, conozcan el museo de antes, pero que también tengan un encuentro y un aprendizaje desde lo que es este personaje que aquí fue escondido. Se quiso hasta destruir los muñecos que había de Samba. En el museo se sacó, los trabajadores y trabajadoras los pudieron rescatar, los pudieron esconder. Hoy están en Tecnópolis, pero nosotros los vamos a rescatar cuando inauguremos justamente esta sala Paca Paca como parte de las asignaturas pendientes que tiene el Museo Malvinas. Cuando hablamos de la Patria Grande, yo quería hacer un paréntesis acá, a ver, yo soy medio, me cuesta un poco todo este movimiento, pero quiero poner un video de lo que también hacemos o hicimos de lo que tiene que ver con la construcción de la mirada latinoamericana y del colectivo al cual también pertenezco, que es el Grupo por Soberanía. Somos ex soldados que defendimos nuestro territorio en la guerra de Malvinas del 82.
Tengo varios videos, lo que pasa es que, bueno, con esto de las nuevas tecnologías y nosotros que no somos millennials, por ahí me cuesta un poquito, les pido disculpas, pero también quería hablar de esta mirada, que fue todo el camino que nos dio el gobierno anterior de Mauricio Macri. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con lo que es la Mesa de Conciencia Malvinas, obviamente que tengo ahí un amigo como Ernesto Alonso, como Mario Volpe, con los compañeros del CECIN, pero también teníamos la inquietud, un grupo de excombatientes, de trabajar sobre lo que también están, creo, en el colectivo, como Gustavo Pirich, que participa activamente y está haciendo este taller, y Macarena Sol. Hablar sobre lo que significó esa desmalvinización que tuvo el gobierno de Mauricio Macri, esa desconsideración. Este video fue parte de un viaje que hicimos este colectivo, este grupo, a Expo Prado, en la ciudad de Montevideo. Expo Prado es como la feria rural aquí, el predio de la rural, donde están todos los expositores agrarios y de lo que tenga que ver con el campo de la República Oriental del Uruguay, y que todos los años el stand más grande es el del Reino Unido. Y desde hace años está dentro de ese stand el stand de los habitantes de las islas, que entregan folletería que da vergüenza ajena, que habla de que los invadimos, habla de que usurpamos. Había mapas en donde sacaron la Argentina continental y era el mar del sur, en donde denostaban nuestros derechos soberanos y se burlaban y se jactaban. Durante mucho tiempo y durante la gestión de Mauricio Macri se reclamó ese año, que fue el 2018, los legisladores del Parlasur pidieron que se levantara ese stand, se reclamó, ni el canciller Furí, ni ningún miembro del gabinete de Mauricio Macri hizo absolutamente nada, ni el embajador en Uruguay. Por lo cual decidimos, cuando vimos que eso no tenía sentido, hacer un acto pacífico, plantear nuestra posición, como hicimos hasta hace poco tiempo atrás también, antes de la función pública, ir a cantar el himno a la puerta de la Embajada Británica, o hacer esos actos que hicimos también en la sede de la Cancillería, marcando esa desmalvinización y también denunciando esa política de falcanización que ha tenido el embajador Mark Ken, que aprovechando justamente esas distracciones, esa búsqueda nuevamente como en los 90 de las relaciones carnales, y con complicidad de las grandes corporaciones mediáticas que iban a la embajada a entrevistarlos porque era la residencia más linda que tenía el Reino Unido fuera de sus embajadas, o a hablar de sus gatos, o a celebrar Winnie Pooh, o a celebrar Halloween, o a celebrar el aniversario de Harry Potter, como pasó en febrero pasado, que estaban todos los canales transmitiendo en cadenas prácticamente, y no hablar de soberanía. Fue parte también de nuestra lucha y de nuestra reivindicación, que hoy no es así, porque tenemos un gobierno que nos represente, que de alguna forma dignifica justamente este camino que queremos y que se planteó tan claramente por parte de Alberto Fernández como continuidad de aquellos discursos que daban Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y los presidentes de Latinoamérica, ¿no? A mí me hacía recordar ese discurso de Luis Ignacio Lula da Silva en la cumbre de presidentes de Río en México, cuando estábamos por Telesur, que casi llorando hablaba de lo que significaba Malvinas para la patria grande, lo que significó el discurso de Néstor cuando asumió en la CELAC, cuando planteó todo lo que tenía que ver esta lucha, que muchos de los referentes como Rafael Correa, como Evo Morales, que Mar para Bolivia, las Malvinas para Argentina, como Hugo Chávez Frías, como el presidente Luis Ignacio Lula da Silva o el Pepe Mujica, hablaban de esa integración y de ese entender que Malvinas era parte de esa construcción, y que el gobierno de Mauricio Macri, especulando por esas relaciones, y esto que para él era mucho gasto y era un déficit justamente la construcción de las Islas Malvinas, poco hizo y le dio esa alternativa de perder un aliado como Uruguay, que para cómo tenían este tiempo un gobierno que era, y que daba por ahí esa alternativa de un diálogo, hoy con este gobierno, donde el papá del actual presidente, Lacalle Pou, fue a las Islas Malvinas, invitado con los honores de un expresidente, en donde van legisladores, intendentes o alcaldes de Uruguay a hacer negocios, en donde se está trabajando para que haya
un puerto de agua profunda, con capitales de China también, especulando con los barcos de factorías que están y que usurpan nuestra pesca y nuestros recursos naturales, en donde el año pasado hubo 13 vuelos militares cuando había un acuerdo de no permitir a vuelos militares, pero como se estaba reparando la isla Ascensión, con total impunidad se hizo, total el gobierno de Mauricio Macri poco o nada iba a reclamar. Me parece que es parte de tomar esa conciencia. Nosotros con UGPS también hicimos una contrapropuesta junto a la Facultad de Filosofía y Letras, al Laboratorio de Lenguas, cuando el embajador Mark Ken ofrecía becas a estudiantes universitarios, como lo hizo también la Embajada Británica en Uruguay, también en Brasil y en Chile, para estudiar y hablar en inglés de los beneficios que le daba los usurpadores sobre nuestras islas, y que hubo 4 estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Itela, de la Universidad de San Martín, de la Universidad de Mar del Plata, que fueron a las islas a hablar sobre los beneficios y lo que significaba estar en esas islas para aprender idioma. Entonces nosotros hicimos un contraacuerdo para también que vengan los habitantes de las islas a estudiar el idioma que quisieran, con el respaldo y la financiación de los gremios docentes y de la Facultad de Filosofía y Letras, pero tratar de buscar y de visibilizar una lucha que fue muy injusta, que pudimos compartir con Alicia, con nuestros compañeros de los distintos colectivos de excombatientes, con Daniel, que también nos acompañó, y que hoy podemos potenciar y construir un camino alternativo, que es esta posibilidad que a mí me dio la gestión del museo. Yo acepto el museo justamente porque es una nueva oportunidad. Cuando el presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre cuando asume, habla de estos proyectos y de lo que significaba Malvinas como no la construcción de una mirada de un gobierno, sino trabajar en una mirada hacia el futuro, con una construcción que se tenga claro, como ocurrió en el año 2012 en la ciudad de Ushuaia, y donde todas las fuerzas políticas que representaban el Parlamento firmaron el Acuerdo de Ushuaia, marcando ese decálogo que se presentó y que hoy de alguna forma lo dio Alberto Fernández. Se vio por estos días, escuchándolo a Daniel, a la titular también de COPLA, a Frida Armas o a Tayana, en ese debate que se hizo en el Senado y en esa aprobación de las leyes que estamos trabajando, que se ha trabajado con relación a lo que tiene que ver también con ese consejo, que es fundamental, que ojalá pueda ser representativo y que pueda dignificar y honrar para generar una política de Estado a largo plazo y que no se vaya cambiando con el gobierno que viene, algo que tiene que ser y que tiene que tener continuidad. En este tiempo en donde hay cuestiones que tienen que ser prioritarias, como el tema de la violencia de género, como el tema del ambiente sustentable, como el tema justamente de lo que se está viviendo ahora en la pandemia, generar políticas a largo plazo, construir caminos a largo plazo en donde esta causa que amamos tanto, que es el tema Malvinas, es parte fundamental. Tengo mucho por decir, pero creo que ya me estoy excediendo en el tiempo. Nosotros en el museo estamos haciendo ciclos de charlas todos los días viernes, estamos trabajando activamente en lo que tiene que ver las redes. Hemos inaugurado particularmente la página de Instagram, que por suerte se está multiplicando y ha crecido enormemente, para trabajar y empezar a construir esa mirada hacia las nuevas generaciones, para transmitir esta motivación, este amor, y que se entienda que no es solamente una cuestión de afecto, de sentimiento, de reivindicación histórica de lo que pasó en 1982, sino también de estas cuestiones económicas, cuando miramos hacia el futuro, miramos al Brexit, miramos esa alternativa que da que Malvinas deje de ser territorio extra continental de la Unión Europea, más allá de que España, con la especulación que va a tener el puerto de Vigo, porque es el principal operador con relación a nuestro calamar y a ese pescado o a ese calamar que se pesca, que después tiran y que por suerte hoy se puede dar, como está haciendo el CECIN, a sectores que realmente lo necesitan. Un adicional para explicar, y vamos a trabajar intensamente, y lo estamos trabajando con 2 ejes. Nosotros no estamos solo con el Ministerio de Cultura y con Tristan Bauer, estamos trabajando también con la Cancillería, muy activamente con la Secretaría de Malvinas, en que este lugar sea un punto de encuentro y un punto de visita cuando empiecen a regresar las mandatarias y los mandatarios a nuestro país, y que vayan al sitio de memoria o al Parque de la Memoria, que también vengan a conocer lo que es nuestra historia sobre estos 500 años de Malvinas.
y estamos trabajando con el Ministerio de Educación, no solamente en lo que es la sala Paca Paca, sino en lo que es la pedagogía y cómo vamos a implementar un mecanismo para que los estudiantes y las estudiantes puedan llegar y puedan estar y conocer nuestra historia de 500 años, que es riquísima y que marca justamente esta lucha que tenemos como parte de nuestro camino de soberanía para complementarnos y hacer un trabajo colectivo y aportar a todo lo que va a venir con ese consejo, a todo lo que está realizando Daniel Filmus y a todo lo que significa nuestros representantes y seguramente el próximo embajador que va a asumir en el Reino Unido en los próximos días, como una construcción de trabajo que le dé una proyección al futuro y que podamos seguir con seriedad y con convicción nuestra lucha en favor de la causa Malvinas. Hace 2 meses atrás, dentro del ciclo de charlas, estuvo Pedro Saborido, a quien yo respeto, parte de quererlo y ser un buen amigo, y es un gran malvinero. Un día nos íbamos a encontrar a charlar en un bar cerca de Plaza de Mayo, llegó muy tarde, estaba apurado, tenía que ir a buscar a su hijo, entonces dijimos, bueno, caminemos 4 cuadras hasta la estación Catedral, esa caminata se hizo después hasta 9 de julio, después hasta Tribunales, Callao, hicimos todo el circuito de la línea D y llegamos hasta casi Plaza Italia. Ahí nos sentamos a charlar y estuvimos casi 2 horas más charlando sobre Malvinas y sobre lo que significa esa mirada y esa construcción de Malvinas. Y cuando estuvo acá, Pedro decía que un país justo incluye a Malvinas, que tenemos que trabajar por un país justo, debemos trabajar por un país justo. Creo que este tiempo que se está quizás desaprovechando por esa oposición tan destructiva, tan dañina, en esta gran oportunidad que daba esta tragedia y esta pandemia, y que podía ser un camino mirando hacia el futuro. Y yo a eso le agregaría que Malvinas es un gran rescate de lo que tiene que ser lo colectivo para los argentinos. Charly García en el año 82 presentaba una canción que se llamaba No bombardeo en Buenos Aires. Y hablaba sobre Buenos Aires y la posibilidad de que sea bombardeada cuando Buenos Aires fue la única ciudad, creo que en Argentina, que no hizo simulacro de apagones por los bombardeos o por los posibles ataques de los británicos. Hoy Buenos Aires está siendo bombardeada por una pandemia y sigue con la misma actitud egoísta que en aquel tiempo, sin pensar en el otro. Sin pensar en el otro como lo aprendimos de una expresidenta, que hay que pensar en el otro. Por eso me parece que es un tiempo para reflexionar, para seguir trabajando, para seguir militando por la causa Malvinas, porque creo que si entendemos que Malvinas es parte justamente de este rescate colectivo, vamos a construir una Argentina grande, y es fundamental que Malvinas esté, es fundamental poder transformar, y como decía el presidente Alberto Fernández, y como tantas veces lo dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vamos a tener que volver a Malvinas con un gobierno que sea digno, que sea respetado no solamente por los argentinos, sino por todo el mundo, y tenemos que trabajar hacia eso. Y como dice siempre Ernesto Alonso, y como dicen los compañeros del CECIN, y como uno siempre se siente identificado en el colectivo al cual pertenezco, volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Muchas gracias.